Si algo ha cambiado en nuestro país es realmente algo muy serio, muy importante y tiene que ver con el funcionamiento de nuestro Estado. Si algo ha cambiado medularmente en el Uruguay es la estructura y el funcionamiento institucional de nuestro Estado. Y se ha notado ese cambio a partir del año 2017, fundamentalmente. Ahí hay, digamos, un cruce de caminos, un punto histórico de inflexión para el Uruguay, donde los uruguayos comenzamos a vivir otra institucionalidad desde el punto de vista penal, jurídico penal, legislativo y judicial, abarcando a los poderes del Estado como ser el poder legislativo en su legislación, con tres leyes que adulteran la naturaleza del Estado de Derecho uruguayo, adulteran los mandatos constitucionales en cuanto al funcionamiento de la justicia uruguaya y fundamentalmente de la justicia en lo penal, donde hay ahí una preponderante actividad protagónica del Poder Judicial, según lo atribuye y lo confiere la Constitución de la República, y así se lo hizo en nuestra tradición jurisprudencial, en nuestra tradición doctrinaria, a lo largo de la historia del Uruguay, respondiendo soberanamente a los dictámenes constitucionales que organizan a los poderes del Estado, que los distribuye como poderes separados y a su vez poderes de control bajo la teoría universal de la separación de los poderes para construir una república. Si no, la república no existe, no funciona. Una función republicana tiene que ver con una estructura de poderes separados que se controlan entre sí y que admiten desde ese control, digamos que el poder limitado, acotado, y no el desborde de poder o la concentración de poder, que eso es lo que hacen los estados totalitarios, porque parten de un dogma ideológico y el Estado en verdad es una organización ideológica que gobierna su sociedad. En cambio, un Estado liberal de derecho es una organización técnica, es una empresa, es una organización empresarial técnica, pero es una empresa de políticas públicas sobre una estructura jurídica o una ingeniería jurídica que le da el sustento a esa estructura jurídico-política de garantías para nuestros derechos como personas. Es una organización técnico, jurídico y política que protege los derechos individuales. Está construida en razón de nuestros derechos individuales. Y nuestros derechos individuales se constituyen sobre la base de nuestra vida, el honor de nuestra vida, nuestra libertad, la seguridad de nuestra vida, de nuestro honor, de nuestra libertad, y la seguridad debe ser proporcionada por el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, por lo tanto la seguridad es jurídica, la seguridad es institucional, y de ahí que haya una seguridad social y una seguridad pública, cometido fundamental del presidente de la República precisamente, conferido por el artículo 168 en el numeral primero. Es decir, el mantenimiento del orden interno público, del orden interno y de la seguridad externa, es decir, de la defensa nacional. Es el primer cometido que la Constitución establece para el primer mandatario, el primer magistrado, que es el presidente de la República, que en nuestro país es jefe de Estado y jefe de gobierno. Es el jefe del Poder Ejecutivo, jefe del gobierno y jefe del Estado, porque el Poder Ejecutivo es el gobierno del Estado. Pero tiene otros dos poderes que controlan al Poder Ejecutivo, así como se controlan entre ellos. El Poder Judicial controla el Poder Legislativo y el Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo también tiene un cierto control sobre el Poder Legislativo y un cierto control sobre el Poder Judicial, pero muy limitado, porque el Poder Ejecutivo está dedicado a ejecutar actos administrativos, a llevar a cabo políticas públicas sin la capacidad jurisdiccional para establecer juicios, para someter a juicio a las personas, y en cambio hoy lo hace el Estado uruguayo a través del Poder Ejecutivo. Y respecto a este tema, a la preponderancia judicial, procesal, que debe tener el Poder Judicial y que le fue extirpada, concentrándose ahora esa actividad judicial en el Poder Ejecutivo, obedece a un nombre propio, tiene marca de autor. Por supuesto que obedece a una ideología, obedece a una organización política, pero tiene un mentor que reúne a un conjunto de juristas y esa, digamos, marca de autor con nombre
es Jorge Díaz. Entonces yo voy a entrar con esta nota, que creo que es bastante conceptuosa, pero se va a entender, para intentar explicar quién es Jorge Díaz, pero quién es en cuanto a lo que representa, en cuanto a su acción política y a su acción jurídico-política. Entonces, yo establezco que en la condición humana y a través de la historia, logro ver que hay dos tipos de narrativa y a través de esos dos tipos grandes, hay muchos tipos y estilos de narrativa, pero hay dos grandes para mí tipos o estilos de narrativa y construyen esas dos narrativas, si te quedas con una de ellas, solo con una de ellas, construyen dos tipos de persona, dos tipos de persona. Vamos a entrar en el tema, que lo van a entender. Hay tipos, digamos, distintos de prosas o estilos narrativos. Hay una cantidad de estilos narrativos en lo que se llama, en la lingüística o en el estudio semántico, la discursiva. Hay, bueno, trabajos y trabajos sobre ese tema, especialistas, hasta hay periodismo dedicado a ese tema, que es la narrativa, la discursiva, la retórica de la que hablaban los romanos. La retórica, la ciencia de la retórica, es decir, la ciencia y el arte de construir una estructura narrativa para comunicarnos, porque el ser humano es eso, es un ser de comunicación y somos un ser de pensamiento y verbalización del pensamiento. Articulamos a través de signos inteligentes, codificados y decodificables, lo que vamos viviendo, viendo, estudiando, analizando, y para eso necesitamos libertad. Necesitamos la libertad de comunicar, pero primero la libertad de pensar, por lo tanto la libertad para estudiar, elegir lo que queremos estudiar, elegir dónde queremos trabajar, tener la capacidad de elección, la capacidad de elegir lo que queremos leer, lo que queremos estudiar, lo que queremos investigar y a su vez lo que queremos, digamos, comunicar, de acuerdo al desarrollo de nuestra formación. Entonces, hay tipos distintos de prosas o estilos narrativos, pero digamos que hay dos grandes estilos que son realmente muy distintos y paralelos a su vez, tanto en su funcionalidad como en el impacto que ocasionan en el mundo. Hay dos grandes estilos narrativos que son distintos pero incompatibles, no son complementarios. Podés hacerlos complementarios, pero una vez que los haces complementarios en tu interpretación, en tu comprensión, pero ellos entre sí, como estilos narrativos, no se complementan, son incompatibles. Uno es el que pertenece a la llamada prosa apodíctica, se le llama así, prosa apodíctica o narrativa apodíctica. Y el otro estilo pertenece a la prosa descriptiva y analítica, a la narrativa descriptiva y analítica, que es lo mismo que decir prosa. Prosa es el lenguaje escrito, el idioma escrito, a través de una narrativa, no a través de una forma o una estructura poética, sino que es a través de las reglas semánticas, de las reglas lingüísticas de la escritura y constituís a través de una estructura una narrativa. El derecho, por ejemplo, tiene una narrativa dispositiva. No puede ser descriptivo o cronical. No puede tener una narrativa cronicista o descriptiva. El derecho tiene que ser dispositivo, es decir, establece disposiciones, normas de conducta. Hay entonces una narrativa jurídica dispositiva que tiene elementos descriptivos, por supuesto, tiene elementos descriptivos, implica elementos analíticos, pero se construye como una disposición narrativa, porque el derecho dispone, el derecho manda, el derecho es una ciencia del deber hacer y del deber ser, dicen algunos. Tiene una ontología y esa ontología es una ética del comportamiento que narra en forma de reglas de conducta. Por lo tanto, no puede ser descriptivo, no, no es como leer una novela. Vos no podés leer un texto del derecho civil, el Código Civil, por ejemplo, y leerlo como si fuera una novela, pues no, es imposible. Por eso el derecho para muchísima gente es árido, porque no encuentran ahí poesía, no encontrás una narrativa filosófica en detalle, no, porque dispone. Pero detrás de todo eso hay filosofía, hay estudios analíticos, hay estudios que describen, hay
narrativa descriptiva, en detalle, con profundo detalle. Y ahí está toda la elaboración de la teoría jurídica, de qué es la doctrina jurídica, que son los científicos del derecho. Y ahí sí tenés una literatura jurídica, que es la literatura del estudio de la ciencia jurídica. Y otra cosa es el estudio del derecho ya vigente, de las normas positivas que rigen en un Estado. Pero en eso no se agota el derecho. El derecho es una ciencia. El derecho se estudia a través de toda la densidad o el acervo de la teoría científica del derecho, y ahí tenés una pléyade de autores, de pensadores, de filósofos del derecho, de teóricos del Estado, de teóricos de distintas disciplinas del derecho, y ahí sí te vas a encontrar con abigarrados textos descriptivos, analíticos, comparativos, deductivos, a través de todo el ejercicio técnico de las metodologías de exposición del conocimiento del derecho. Por lo tanto, fíjate que la narrativa descriptiva y analítica es la narrativa de la ciencia, y la narrativa apodíptica es una narrativa dogmática, es la narrativa de la religión, básicamente. Entonces, voy primero a la prosa apodíctica para pasar luego a la prosa descriptiva, que ya te la adelanté. Esto debido a que debo analizar la impronta, digo en este escrito, de un personaje muy dañino para nuestro Estado de Derecho y soberanía nacional, como lo es el caso del doctor Jorge Díaz. Es juez, es fiscal, ex fiscal de corte, hoy prosecretario de presidencia, bajo esta cuarta edición gubernamental del Frente Amplio. Pues Jorge Díaz, en su estilo narrativo, pertenece a esta categoría de prosa que voy a analizar a continuación, es decir, la prosa apodíctica. Jorge Díaz es apodíctico, habla con apotemas, con dogmas, habla con categorías como si fueran verdades reveladas. La prosa apodíctica es un estilo de escritura en prosa que presenta afirmaciones como necesariamente ciertas. Presenta afirmaciones como ciertas, evidentes e irrefutables, sin necesidad de demostración. Son verdades reveladas, basándose en verdades innegables y fundamentales. Todo esto es la prosa o la narrativa apodíctica. Te narra un conjunto de afirmaciones, de aseveraciones, como verdades irrefutables, innegables, verdaderas en sí mismas y que no admiten contradicción, como verdades fundamentales. Se caracteriza por tener un lenguaje directo, es un lenguaje muy directo y categórico, similar al que tienen las leyes de las ciencias llamadas exactas, o las leyes absolutas o de proporciones exactas. Por ejemplo, como utiliza las matemáticas. 4 más 3 es igual a 7. Se terminó ahí. No, no, las matemáticas no te van a describir nada. Son, digamos, en ese sentido, apodícticas. ¿Mm? Una suma de equivalentes da un resultado equivalente. La ecuación de primer grado es una ecuación que resuelve un grado de conclusión. Todo así, ¿no? Matemática. 2 más 2 es igual a 4. Dos rayas, signo de igual. Tres rayas, signo equivalente. Todo es apodíctico, afirmativo, innegable. Pero lo mismo pasa con la religión. Lees cualquier texto del Antiguo Testamento o agarrás el Alcorán, el Corán, y vas a ver que son afirmaciones apodícticas, es decir, innegables, válidas en sí mismas, que no admiten negación. Son afirmaciones concluyentes, ciertas. No admiten descripción, no admiten análisis. Tenés que aceptarlas como verdades. Y Alá me habló y dijo, ya está. Y el pueblo del Sión será atacado, y se revelará. Todo es a tono de revelación, de afirmación contundente, innegable, irrefutable. Entonces, ese es el lenguaje, esa narrativa apodíctica que establece apotemas, se dice, o apotegmas, no tiene mucha construcción, por ejemplo, el sintagma, que son las distintas construcciones, por ejemplo, la verbalización preposicional, la verbalización adjetival, la verbalización nominativa, construís con verbos, con adjetivos, construís con sustantivos, construís con verbos nucleares, que puede ser sustantivo, adjetivado, etcétera. Haces una narrativa describiendo la naturaleza de los hechos, estableces cuadros comparativos, establecer la posición de distintos autores sobre el tema, distintas perspectivas sobre el hecho ocurrido,
Eso ya es la narrativa periodística o la narrativa científica sobre un hecho que ocurre, desde la ciencia de la historia, de la economía, del derecho, desde la ciencia incluso ya biológica, química, bioquímica, desde las ciencias matemáticas, cuando hacen los matemáticos las teorías de las matemáticas. Pero lo que una vez afirma la matemática o lo que un texto religioso te dice, eso no, eso ya es la verdad concluida, la verdad revelada, irrefutable. Esa narrativa es apodíctica. Es decir, es un conjunto de apotegmas o dogmas que no admiten discusión. Y así es el marxismo. El marxismo es una construcción, perdón, ideológica, es decir, es un sistema cerrado de ideas, así lo propone el propio Marx. Nace la expresión incluso y la categorización de una narrativa de ideas o una narrativa filosófica como ideología a través de Marx, que la autocalifica así, como una ideología, es decir, como una gran idea que él despliega en toda una obra narrativa, pero que se vale por sí misma, pretendiendo construir el mundo a su imagen y semejanza, destruyendo todo lo preexistente para construir un mundo nuevo, porque es una verdad revelada. Eso es el marxismo como una doctrina, digamos, de civilización, una ideología. Quiere decir, un sistema de ideas cerrado, como la construcción de una utopía, que no admite nada ajeno o extraño a esa utopía porque perdería su naturaleza. Es decir, es un mundo en sí mismo, es un mundo creado que si admite otros mundos, otras realidades, se desnaturaliza. Ese es el gran problema que tiene el marxismo para todos nosotros, que en verdad es un problema para nosotros. Pero esa, digamos, estructura conclusiva, cerrada, de ideología, es decir, de dogma, le presenta al propio marxismo graves dificultades para interpretar la realidad, que es mucho más amplia, abierta, dinámica, inconcluyente. Y eso es la libertad. La vida es una dinámica permanente de cosas que no se puede encerrar o concluir en un sistema de ideas o en un dogma. Una religión no te explica toda tu vida y la vida en sí misma. No te explica la naturaleza del cosmos, la naturaleza humana, sino que la naturaleza humana interpreta a la religión, la naturaleza humana interpreta a las ciencias, la naturaleza humana interpreta lo que hay que mejorar. Las afirmaciones en una narrativa apodíctica son presentadas como incondicionalmente verdaderas, sin margen a la duda. No requieren demostración, por otro lado, son a priori. Por ejemplo, la idea apodíctica que había instalado José Valle y Ordóñez en Uruguay, el estado tuitivo, el estado tutor, a través de las ideas de Arens, de Eric Vogelin, por ejemplo, del propio Krause, filósofo de tercera categoría, que establecían que tenía que darse un Estado benefactor que organizara la vida de la sociedad para establecer una especie de compensación y un equilibrio entre el bien público y el bien privado, siendo fuertemente intervencionista en todas las áreas, creándose aquella idea fantasmagórica, apodíctica, del Estado benefactor, del Estado social de derecho. Pero es una idea a priori, es una idea que preestablece a modo de un dogma, de un apotegma, que la realidad va a ser mejor así, sin que esté demostrado eso. Bueno, y después los hechos demuestran que no mejora para nada. El Estado, si tiene empresa, decía José Valle Ordóñez, va a permitir que los uruguayos no sigan siendo los perejiles de siempre, expoliados por empresas extranjeras, en esa época británicas, eran los malos de la película, que tienen rentas infinitas y siempre trabajando en desmedro de los uruguayos y colocando sus altos rendimientos económicos en bancos del extranjero y vienen a trabajar acá y van expoliando a los trabajadores y a los uruguayos con ese régimen libre de un capitalismo que genera, un capitalismo financiero, ya decía José Valle Ordóñez, que genera rentas infinitas. Todo un disparate. No hay posibilidad alguna de que existan rentas infinitas, de que un capital financiero vaya expoliando a los trabajadores, colocando dinero solo en el exterior cuando necesitan trabajar en ese lugar donde están ganando el dinero, haciendo la inversión, y a su vez teniendo trabajadores a los cuales tienen que aportarles también sus beneficios, sus salarios y los compromisos con la seguridad social, por ejemplo. Pero establecen esos apotegmas, esos dogmas,
y convencen a la gente de que es mejor ese Estado. Entonces, decía José Ballester Ordóñez, ese Estado tiene que tener empresas, saquémosles la empresa a los ingleses, las empresas de seguros, las empresas financieras, la empresa del tren, la empresa que era de las comunicaciones de aquel entonces, de los telégrafos, etcétera, y pasemos todo el Estado, el Banco República, el Banco Hipotecario, los primeros grandes monopolios, además eran monopólicos. Después se fueron desmonopolizando muchos de ellos. El Banco de Seguro del Estado. Un Estado socialista. José Valle Ordóñez era socialista. Y de ese modelo de José Valle Ordóñez, que es un modelo de apotegma, apodíctico, dogmático, Uruguay fue forzando un poco de liberación, hasta que sobreviene esa marcha atrás con el crecimiento del Partido Comunista, con aquella etapa de los 60 y los 70, donde las ideas socialistas apodícticas vuelven a instalarse en la universidad, en la intelectualidad uruguaya, en la clase media, en el periodismo, rentados, obviamente, financiados por toda esa usina ideológica que provenía de las agencias de inteligencia de la República de Checoslovaquia, República Popular, con su STB y a su vez con la KGB soviética, trabajando fuertemente con el G2 cubano para toda América Latina, irradiando fuertemente Uruguay. Bueno, este personaje proviene de toda esa escuela apodíctica, de esos apotegmas, de esa dogmática. La prosa, en cambio, la prosa narrativa descriptiva, la prosa analítica, es una prosa deductiva, inductiva, y forma parte de la narrativa científica, de la narrativa epistémica, periodística, incluso del desarrollo de contextos comparativos, perspectivas, distintos enfoques sobre un tema o un acontecimiento, evaluaciones resultantes de todo ello, diagnóstico, el diagnóstico en realidad como hacemos acá, y un pronóstico, ¿qué es lo que va a venir? Los resultados inexorables de acuerdo a lo que hemos analizado, lo que hemos descrito, lo que hemos desglosado en un análisis, eso nos lleva a una conclusión, evaluamos y concluimos, damos un diagnóstico y luego el pronóstico. No nos acotamos en el diagnóstico. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Bueno, se va a dar todo esto. A través de ese estudio podés desarrollar una prognosis, se le llama. Es decir, una perspectiva de los hechos que se van a desencadenar y va a resultar en esas consecuencias. O sea, eso es una prognosis, es decir, un conocimiento anticipado de lo que va a venir. Antiguamente le llamaban profecía. La prosa argumentativa forma parte de eso, de un estilo narrativo que debe apelar de todas estas formas a la prosa narrativa científica y periodística. El uso de la crónica, crónica de hechos, la hilación histórica de un fenómeno determinado o de un personaje, conclusiones resultantes y proyecciones a futuro que arroja dicho fenómeno, contexto y personaje. Es evidente que Jorge Díaz representa todo lo contrario a esto, todo lo contrario. Un estilo narrativo está formado en la verdad expuesta, en la narrativa de esa verdad expuesta. Creo que yo pertenezco a ese estilo, expongo los hechos en un orden narrativo, hago también una narrativa descriptiva, me doy al análisis, a la evaluación, hago la conclusión y dejo proyectada las posibilidades de futuro respecto al status quo de las cosas. Y así en distintas materias, ¿no? En este programa estamos trabajando muchísimo nuestro presente político, institucional, desde lo legislativo, desde lo legislado, desde lo jurídico, lo constitucional, lo administrativo, lo financiero, lo tributario, lo penal, lo comercial, lo laboral, lo geopolítico, lo internacional, hacia políticas públicas que se desarrollan en nuestro país desglosadas según cada fenómeno que se va dando, como lo que pasó ahora con Mónica Ferrero, lo que sucede como respuesta, por ejemplo, Cámara de Senadores por unanimidad condena el hecho y refuerzan el apoyo a la fiscal Mónica Ferrero, fiscal general de la Nación. En Cámara de Diputados no. En Cámara de Diputados, Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio apoyan fuertemente a la doctora Mónica Ferrero. Sin embargo, Cabildo Abierto y Identidad Soberana no. Consideran que todo esto es una payasada. Prácticamente tratan de payaso a Mónica Ferrero. Yo no pensé que era tan nefasto lo que quedaba de Cabildo Abierto.
realmente nefasto. Bueno, y vamos analizando estos fenómenos. En este sentido, todos estos fenómenos contemporáneos obedecen a sistemas políticos. Pero son sistemas políticos de gobierno que nos hablan de estructuras corporativas. Hay círculos que se van encerrando y son círculos corporativos que simulan ser partido político, simulan ser representantes, simulan estar en los distintos poderes del Estado, simulan que tenemos un Estado con los tres poderes separados, que se controlan entre sí y que nosotros elegimos a verdaderos representantes que son obedientes de los mandatos constitucionales que nos otorgan garantía y soberanía, cuando es mentira. Ya hay toda una organización corporativa, y corporación quiere decir organización compleja de personas que obedecen a un mismo propósito y a un mismo interés. La corporación, partido político tal. Pero si ese partido político no obedece a su interés natural doctrinario de partido de las ideas de la libertad, por ejemplo, de la defensa de las leyes, como era el Partido Nacional, ya no se desnaturalizó como una corporación partidaria en favor del sostenimiento de nuestro Estado soberano de derecho, que eso representaba el Partido Nacional. El Partido Colorado es una corporación histórica desfigurada desde la época de José Valle Ordóñez, porque dejó de ser aquel partido riverista que obedecía a las ideas de la libertad y también era pro república, era republicanista en obediencia de los mandatos constitucionales. Y un sector importante del Partido Colorado se sostuvo en esa línea y logró contener desde sus doctrinos, sus juristas, sus legisladores, entre los cuales emergieron figuras preponderantes de esa reserva liberal, como lo fue Jorge Valle. Increíblemente, un descendiente del socialista José Valle Ordóñez es todo lo contrario. Es la dicotomía histórica que sí defiende el Estado de Derecho, sí defendió la República y sí defendió una sociedad abierta y libre con una economía de mercado. Fue Jorge Valle, junto a Alejandro Achugarri, junto a Julio de Brum, junto a Ramón Díaz, integrante del Partido Nacional, todos liberales. Eran esa corporación, pero era la corporación de partidos que obedecían a la Constitución, por lo tanto eran corporaciones instruidas en lo constitucional en favor de nuestro Estado. Ahora, nuestro Estado en sí está gobernado por corporaciones que obedecen a intereses globalistas, intereses transnacionales. Y todo eso representa de modo determinante y preponderante Jorge Díaz, el doctor Jorge Díaz. El doctor Jorge Díaz es el artífice principal, ese gran jugador de ajedrez, como a él le gusta decir que es porque le gusta mucho el ajedrez y juega al ajedrez, un gran estudioso, un gran lector, un hombre muy culto, muy preparado, pero de doctrina marxista. Y es uno de los popes, de los paladines de esta retórica o narrativa apodíctica, dogmática del marxismo dentro del derecho, configurando una jugada de ajedrez que convierte la ideología marxista en una estructura de poder dentro del Estado. Pervierte la institucionalidad del Poder Judicial con su autonomía de poder, con el debido proceso, con los jueces dedicados a llevar todas las garantías de un debido proceso, como dice la Constitución, porque ahora esa jurisdicción penal la concentró en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la separación de poderes se terminó. Ya el Poder Judicial no tiene el poder protagónico preponderante de integrar justicia penal ante todos nosotros con las garantías que implica el proceso judicial, porque es un poder independiente, técnico, que se debe a determinadas prerrogativas. Solamente el juez puede privarnos de libertad, pero el juez se debe atener a la carga probatoria necesaria, se debe abrir una instancia previa que se resolverá en 24 horas con declaraciones del imputado cuando hay una denuncia, y en 48 horas lo más se tiene que abrir a juicio. Ese juez inicial le comunica al Poder Judicial que hay causa para abrir un juicio penal, por lo tanto hace un acto de impulso procesal, se le llama, y se abre la causa penal dándole toda la prueba, toda la carga probatoria, más los expedientes de los testimonios del denunciante y del acusado a un juez que tomará la causa sin conocer las partes. Por lo tanto, ese juez es eminentemente imparcial, es técnico, como así lo determina la Constitución. No, no debe, además, no puede tener interés en la causa, no tiene que conocer a las partes, no puede tener relación de parentesco, de familiaridad, de afiliación política, siquiera de afiliación en ninguna institución.
Tiene que ser un juez imparcial. Si no, ese juez debe excusarse, él plantea su excusación como juez y se exime de atender la causa porque hay una relación de amistad o lo que fuere y así lo debe comunicar. Entonces viene otro juez que no conoce a las partes. Todo eso en este país se terminó. No está más eso, porque el señor Jorge Díaz instaló otro sistema de justicia penal y instaló otro sistema de justicia penal dentro del Poder Ejecutivo que no tiene ese rol. La Constitución no le confiere ese rol al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es un poder de ejecución de actos administrativos, es el poder que gobierna las políticas públicas, por eso es Poder Ejecutivo, es el poder del gobierno. Pero ese poder del gobierno debe estar controlado permanentemente por el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces ahí hablas de una república. Es un sistema abierto de poderes que se controlan entre sí, que limitan el poder del otro, porque le dicen, ojo, esto no lo podés hacer, ¿eh? Esto la Constitución no te lo permite. Vos estás fuera del orden constitucional. Vos te estás saliendo del orden jurídico del Estado de Derecho. Vos estás cometiendo crimen político, irregularidades administrativas, por ejemplo, y directamente podés ser pasible de ser responsable jurídicamente y políticamente cuando sos, digamos, la cabeza del órgano, cuando sos la autoridad mayor de ese órgano del Estado. Llámese ministro del Interior. ¿Qué se tendría que hacer con el ministro del Interior cuando pasan todos estos desastres en el país? Cuando la policía ya dice que no cuenta con su apoyo, que piden la renuncia, como así se comunica desde el sindicato con un comunicado oficial del sindicato de la Guardia Republicana. Cuando el Colegio de Abogados Penalistas dicen que no cuentan con la confianza del Colegio de Abogados Penalistas, el ministro Negro. Cuando los fiscales severamente lo cuestionan. ¿Qué debería hacer ahí el presidente? De acuerdo a lo que dispone la Constitución. Destituirlo. Pero si el presidente no lo destituye, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo a la debilidad de uno de sus principales secretarios de Estado y no está velando por lo que establece el artículo, el numeral primero del artículo 118, es decir, la conservación del orden público interno y a su vez velar por la tranquilidad de la nación, en cumplimiento de la Constitución de la República. Por lo tanto, tendría que ser apercibido por un poder del Estado, en este caso, por ejemplo, el poder legislativo, una interpelación o un juicio político. Bueno, de todo eso ya no se habla porque este personaje instaló una concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Entonces, ahora, si hubo un atentado de la autoridad del Estado, hubo un atentado ante la Fiscal General de la Nación. La Fiscal General de la Nación, ¿a quién le denuncia este atentado? Si es la misma Fiscalía General de la Nación la que tiene poderosas atribuciones muy protagónicas en materia de jurisdicción penal. ¿Se dan cuenta cómo quedó limitado ahora el poder del Estado y quedamos vulnerables? Por el invento de este ajedrecista marxista que tiene esta narrativa apodíctica, revelada, categórica, que no admite discusión. Por eso trato el tema desde acá, desde la retórica, porque Jorge Díaz se maneja con esa retórica, con esa narrativa. Este personaje, quien junto a varios camaradas de su línea político-ideológica, vienen perpetrando desde hace muchos años y es una violenta agresión contra el orden jurídico desde una obra jurídico-política, legislativa, contra la soberanía de nuestro Estado de Derecho. Por ende, lo que están haciendo frente a nuestros ojos es una revolución marxista institucional, así se le llama, desde el neo-institucionalismo, que es una corriente que han instalado pensadores, filósofos y juristas desde el neomarxismo. Está instalada por filósofos, pensadores, juristas, abogados, etcétera, sociólogos, una teoría neo-institucional para construir nuestros estados por fuera o por encima de los estados republicanos y democráticos de derecho. Esto nace fundamentalmente en el primer mundo, particularmente en los Estados Unidos, en la línea del Partido Demócrata, es decir, los juristas, sociólogos, filósofos, académicos que integran el Partido Demócrata, junto a todos los partidos de izquierda que están dentro del Partido Demócrata y las líneas de izquierda que hay dentro y fuera del Partido Demócrata, pero también esto ocurre en los británicos, en los europeos en general, y hay muchos italianos y franceses que comulgan con estas ideas jurídicas del neoconstitucionalismo, entre ellos el Pope, el gran autor con una enorme cantidad de libros contemporáneos
de Giovanni Sartori, de Norberto Bobbio, es Ferraggioli, Luigi Ferraggioli, un eminente constitucionalista, filósofo del derecho, que tiene una inmensa obra, catedrático en varias universidades de prestigio en Italia y en Europa, que plantea un nuevo orden mundial de gobernanza global, con una justicia penal global y con una, inclusive, administración de justicia global transnacional. Por supuesto que admitiendo la transversalidad del derecho, es decir, ajustado a las realidades sociales, sociológicas, económicas, con un derecho penal de autor. Todo eso recoge Jorge Díaz desde la escuela, inclusive catalizadora de todo esto, que es la del jurista argentino Eugenio Zaffaroni, que a su vez ha construido una legión de juristas marxistas, entre los cuales están Diego Camaño en Uruguay, Faropa, también en Uruguay, que fue secretario de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, así Gonzalo Fernández, que fue el padre intelectual de todos ellos como catedrático de Derecho Penal. Yo salvé examen de Derecho Penal en mesas que integraba el doctor Gonzalo Fernández, por ejemplo, y así tantos otros, Gerardo Siri, que hoy integra una de las comisiones dentro del Ministerio del Interior, el propio Carlos Negro, todos ellos en su conjunto, Miguel Ángel Tomás, ¿se acuerdan que había ido con aquella bella contadora por un pleito que tenía Uruguay en Roma y se dedicó a ver fútbol y otras cosas? Toda esa gente integran los cuerpos de juristas que están elaborando nuevas teorías y nuevos proyectos de códigos penales incluso y códigos del proceso penal para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A la cabeza de todo esto, liderando este neoconstitucionalismo y neoinstitucionalismo desde la doctrina penal, que tiene un nombre particular que se llama finalismo estructural penal, viene del estructuralismo, con una finalidad, finalista porque tiene una finalidad conclusiva, concluyente, es Eugenio Zaffaroni, jurista, asesor de Cristina Fernández de Kirchner, abogado defensor, integrante del Tribunal Superior de Justicia, docente universitario de Derecho Penal en Argentina, que viene a dictar, pero sendas conferencias sobre esta teoría marxista del derecho penal, dio cantidad de conferencias en el Paraninfo. Todo esto viene ocurriendo en Uruguay hace muchas décadas. Y Jorge Díaz es hijo de todo esto. Es un hijo pródigo de todo este proceso de la podigma marxista, de la podigma marxista dentro del derecho penal y del derecho público, el derecho administrativo, del derecho penal, por supuesto, del derecho procesal penal, y todo eso nucleándose en el poder ejecutivo. Es evidente que todo este perfil woke neomarxista en nuestro continente asume a su vez una estructura ideológica y a su vez político militante de una megacorporación marxista que nuclea e irradia la acción de una doctrina escrita oficialmente para todo el continente que se llama socialismo del siglo XXI. Es una doctrina marxista que abarca todos estos ítems del Estado, que todas las áreas del Estado estén cobijadas, instruidas institucionalmente por una legislación que, irrumpiendo en el poder legislativo, vayan usufructuando el mecanismo de la democracia representativa para legislarnos un Estado que finalmente ya no se reconozca en el otro Estado. Lo van desmontando y ese Estado ya no reconoce el Estado que la Constitución y las leyes de orden público y generales aún acompañan porque son obedientes de la Constitución. Llámese Código Civil, Código Penal, Código General del Proceso, las leyes administrativas, leyes laborales, ley de alquileres, etcétera, que son las leyes de orden público, el decreto 500, por ejemplo, todas leyes de orden público que sí están en observancia y cumplimiento de la Constitución, más la Constitución, van siendo desobedecidas por otro conjunto de leyes que van superponiendo en esta guerra civil legal que están desarrollando estos juristas, estos asesores del Frente Amplio, para ir hacia la conclusión de esta revolución socialista del siglo XXI que plantea el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, con todas las implicancias que ello tiene para nuestros países. Por supuesto que a mi criterio, todas ellas de carácter nefasto, regresivo, de acuerdo a un verdadero plan o proyecto de desarrollo. Si partimos de un plan verdadero de proyecto de desarrollo y soberanía de nuestras naciones, este proyecto del Foro de San Pablo con su socialismo del siglo XXI es nefasto, es regresivo, es evidentemente un proyecto totalitario desde una narrativa apodíctica, sentenciosa, conclusiva. Jorge Díaz entonces siempre es categórico, es sentencioso en su estilo narrativo,
es de trato amable, un personaje apacible, pero eso implica más que un perfil personal, digamos, de apertura, implica un perfil personal pétreo. Ese trato amable, sugestivo, aparentemente contemplativo del otro, le permite a él ser un personaje pétreo muy similar a lo que es, por ejemplo, un Vladimir Putin, que cuando lo escuchás es de trato amable, de un tono apacible, habla con severidad, pero nunca levanta mucho la voz, no se altera en su lenguaje facial, es decir, en todo su lenguaje corporal no se muestra alterado, por el contrario, hasta tiene esa postura de rezo o se siente sorprendido. Algo similar a lo que hace, por ejemplo, Pedro Sánchez, que se sonríe como sorprendido por lo que le dicen. Hay una actitud entre cínica y severa de un personaje que se va cobijando en toda esa, digamos, escenografía, en ese ejercicio histriónico, no me salía la expresión, que utilizan desde esa ideología que es encapsulada, impenetrable, sin irse jamás del eje doctrinario al que él debe cumplir, porque ese es su crédito de poder político y económico. Él se debe al ejercicio de esa industria dogmática de su ideología a la que debe cuidar. Él ya no solo se cuida a sí mismo, sino que está cuidando todo el tiempo a esa ideología que como una bruja, para él benigna, lo protege, lo cuida y le da el poder. Le da ese poder que hoy va pasando como aquel señor López atravesando puertitas de un mundo imaginario, va atravesando puertas del poder desde ser un juez, pasó a tener causas cada vez más fuertes, a ser un fiscal con causas ya vinculadas al crimen organizado, precisamente, al narcotráfico, que tapa causas, como la del caso Feldman, ha tapado un montón de causas, ha dado mucha impunidad, pasa a ser fiscal de corte, creando la Fiscalía de Corte, y ahí ya creando luego el Código del Proceso Penal, que le extirpa al Poder Judicial todas sus funciones naturales para concentrar las funciones jurisdiccionales penales en el Poder Ejecutivo, construyendo a su medida la Fiscalía de Corte, que pasará a ser luego Fiscalía General de la Nación. Por eso yo le decía, ¿qué dice ahora Jorge Díaz respecto a la Fiscal General de la Nación? Bueno, sale en solidaridad, en el tono respetuoso que corresponde y protocolarmente en ese sentido se muestra lícito, legítimo, de acuerdo al rol de prosecretario de Presidencia. Pero detrás de esto rápidamente él argumenta que hay que apurar la ley de lavado de activos, que parecería que no sale, parecería, por las primeras noticias que tengo. Afortunadamente, eso se tranca porque la academia, como dice la doctora Bianchi, está desde un estilo narrativo, explicativo, descriptivo, analítico, tratando de convencer a ciertos legisladores que no se puede, que es nefasto, que eso sería, bueno, ocasionar el deterioro total, la hecatombe de la seguridad financiera del Uruguay y deterioraría toda la estructura económica del país, nos empobrecería tremendamente a todos nosotros, quitar una garantía como el secreto bancario, por ejemplo. Lo mismo están conversando respecto al libre cambio, fundamental. Bueno, todas estas teorías son de Jorge Díaz, junto con sus secuaces. En este caso, queda rehén, por ejemplo, el propio ministro de Economía, que acepta todos estos reparos y frenar este proceso legislativo de la ley de lavado de activos, la ley de lucha contra el lavado de activos, usufructuando el hecho, el episodio de este atentado a Mónica Ferrero, quien representa toda esa lucha contra el lavado de activos y el crimen complejo, usufructuando ese hecho para utilizarlo como pretexto de apurar la ley, planteando que esa ley es el mecanismo verdadero, idóneo. Ahí está el apotegma, el dogma. Este es el mecanismo idóneo. Este es el único mecanismo viable para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que es levantar el secreto bancario e instalar un órgano superpoderoso que es administrativo, pero que tenga poderes policiales, atribuciones policiales por fuera del conocimiento de jueces y de las partes que son investigadas. Una tremenda concentración de poder con total impunidad, a la sombra de todos nosotros, sería la hecatombe del sistema financiero. Propuesta, idea nefasta de Jorge Díaz, el dogmático, el que cobija esa ideología que lo posiciona en ese lugar de poder. Así es el estilo de Jorge Díaz. Es experto, es un hábil narrador, con ese estilo al servicio de una causa marxista que lo ubica en un lugar preponderante,
como el más experto e iluminado jurista de cuño comunista, que sabe disfrazar muy bien su retórica totalitaria, es de los tecnicismos jurídicos, propone todo esto como verdades reveladas, según lo afirman los hechos, ante un estado institucional anterior que es anacrónico, es vulnerable, que está envejecido, ante nuevos fenómenos sociales, culturales, que por ende son fenómenos delictivos que hay que atender y saber atender, con nueva institucionalidad, con nuevas herramientas del Estado, ¿viste? Dogmas, dogmas. Son todas aseveraciones, verdades reveladas. Es una narrativa de verdades reveladas, irrefutables, y hay que ir para ahí, porque esos son los mecanismos que hoy se tienen que utilizar, porque así lo dice la Organización Internacional, porque así lo están estableciendo la OCDE, y todo es mentira. Todo esto es pasible de muchísimo análisis, y tiene que darse una narrativa descriptiva, con estadísticas, con datos precisos, y explicar cómo funciona el Estado cuando funcionaba bien y cómo funciona ahora cuando funciona muy mal, de acuerdo a esta estructura de poder ideológico que ha creado el propio Díaz y que ha inducido a que legislen los papanatas de los legisladores cuando se dio aquel año 2017, con Pedro Bordaberry a la cabeza, hasta eufórico y alterado por el nuevo Código de Proceso Penal, sin tener la más cabal idea de que había legislado un código de corte totalitario, desde el neoinstitucionalismo, desde el neomarxismo totalitario, desde la escuela de Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, a través de los dictámenes dogmáticos, de toda esa severidad retórica de Jorge Díaz. Es impresionante cómo está todo esto, y así se ha desmantelado en gran medida el Estado de Derecho uruguayo, y te repito, este desmantelamiento, este golpe de Estado térmico, tiene nombre propio. Se llama Jorge Díaz y se llama marxismo. Hay un artículo, hay un artículo muy interesante que yo recomiendo, que se publica en Contraviento, un portal digital, que se llama Los tantos días de Jorge y el Bayardo Bengoísmo en Torre Ejecutiva, en Contraviento, firmado por Jorge Martínez, un 9 de diciembre del 2024. Sumamente interesante. Dicho artículo es largo, detallado, minucioso, y precisamente rinde cuenta a la perfección de la trayectoria y la naturaleza de este personaje. Recomiendo especialmente leer este artículo que se intitula, te repito, Los tantos días de Jorge y el Bayardo Bengoísmo en Torre Ejecutiva, publicado en Contraviento por Jorge Martínez, 9 de diciembre del 2024. Lo puedes encontrar en el buscador Google, vas ahí o te vas a Contraviento y vas a encontrar Los tantos días de Jorge y el Bayardo Bengoísmo en Torre Ejecutiva, donde ahí vas a dar con una pieza realmente ejemplar del periodismo uruguayo. Yo creo que ya una pieza de colección, un clásico de los artículos de ensayo, largo pero sumamente interesante, desde una narrativa descriptiva, analítica, sugerente, deductiva, conclusiva y de pronóstico. Precisamente todo lo contrario de los personajes o los tipos dogmáticos, apodícticos, con verdades irrefutables, concluyentes, que no admiten negación, como lo es Jorge Díaz. Vamos a recibir al doctor Eduardo Luz para hablar precisamente de estos temas y cómo a través de estos personajes siniestros, literalmente siniestros, Uruguay ya hoy es un estado paralelo, según él afirma, a lo que es el estado que la Constitución recomienda. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?